Daniel capítulo 10, versículo 1, dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada, diga conmigo, revelada, palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era, grítelo, era, y el conflicto, pero él comprendió y tuvo inteligencia en la visión. Siempre que se abre este capítulo de Daniel, no podemos ignorar lo que aconteció. No podemos ignorar que Daniel oraba 3 veces al día. No podemos ignorar que Daniel se levanta a un grado de intercesión mayor. No voy a hablar de eso hoy. En el cual vino el ángel, vino el arcángel a causa de la oración. Por eso, una de las armas más poderosas que la iglesia tiene es la oración y la palabra de Dios. Pero no me voy a detener en esto, solamente quiero dejarle unos 3 puntos muy importantes. Sabemos que Daniel estaba en el tiempo de la crisis. Había un conflicto grande, dice la Escritura. Y siempre que hay crisis en la tierra, siempre va a suceder cosas que van a traer confusión. ¿Quién no se ha confundido cuando entramos en este año y nos encontramos con una visión diferente a lo que nosotros pensábamos encontrar? Pensábamos hacer muchos proyectos, pero nos encontramos con la visión del COVID. Pero aún con todo y eso, Dios no nos ha dejado desamparados. Pero vino la confusión, vino el cuestionamiento en muchos de nosotros, preguntando qué sería. ¿Acaso Dios se confundió? ¿Acaso el Señor no habló? No, Dios tiene todo bajo control. Pero algo que tenemos que entender en el medio de la crisis es que Dios nunca nos dejará. Diga conmigo, nunca me dejará. Vamos, grite, despiértese, diga, nunca me dejará. Levante la mano, sáquese el espíritu ahí de rigidez y diga, Dios nunca me dejará. Entonces, en la crisis que Daniel estaba viviendo, en la confusión, porque sea honesto, ¿quién no se ha confundido en este año? ¿Quién no ha tenido dudas acerca de lo que Dios estaba haciendo? ¿Sí o no? Todos nos cuestionamos, pero vemos que Daniel pasó el tiempo de la crisis. Y número 1, en el tiempo de la crisis habrá palabra revelada. Diga conmigo, habrá palabra revelada. Ayer terminamos la escuela, el 4º nivel que estoy dando. Y eso fue impresionante. Los testimonios que nos contaban, y hoy me contaban otro, cuando orábamos de diferentes naciones. Y otro en Colombia, mientras estábamos ministrando, comenzaron a ser libres, comenzaron a vomitar, comenzaron a romperse cadenas. Y otros contaban testimonios que también eran libres. Y otros que habían sido sanos. Y otros que Dios le había arrancado el velo. Y otros que habían sido quebrantados. Porque en el tiempo de la crisis, Dios siempre traerá revelación. Dios no nos va a permitir que estemos en tinieblas para que nos confundamos. No, porque Isaías dice: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. La luz representa la revelación. En el tiempo de oscuridad tendrás revelación. ¿Qué significa la palabra revelación? Sabemos que es destapar o mostrar algo que estuvo oculto por mucho tiempo, que se nos es revelado, nos es mostrado, para que nosotros sepamos qué dirección tomar y para que sepamos cómo debemos caminar y que sepamos qué debemos hacer en el tiempo de la confusión. ¿Alguien está aquí conmigo? Y me impacta a mí cuando Daniel comienza esto. Dice: y fue revelada palabra a Daniel. En el tiempo de nuestra confusión, ora. ¿Alguien está confundido hoy? Ore. ¿Alguien no sabe qué hacer? Ore.
Porque la oración te va a traer la revelación. El camino que tú no ves, que no sabes para dónde ir, que no sabes qué determinación tomar. Ora, porque Daniel oró y vino la revelación. La revelación de Dios, de la palabra, del destino, de nuestro llamado, continuará aún en el medio de la crisis. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo revelación. Mueva al que, bueno, no puede mover al que está a su lado, pero dígale, tienes revelación. Habrá revelación. No caminarás ciego, no. Habrá palabra de Dios que te direccionará y te guiará y sabrás llegar a puerto seguro. Santo Dios, Daniel, había un conflicto grande. Y en el conflicto hay dudas. Qué feo es tener dudas, ¿sí o no? Qué feo es decir, ¿qué hago? Las mujeres no tienen ese problema cuando se van a comprar ropa. Porque dice, ¿el rojo o el verde? Bueno, los dos me los llevo. Se le fue la duda. Pero cuando hay que tomar determinaciones, donde no sabemos dónde está la guía de Dios, donde te oprime, donde sabes que la decisión que vas a tomar va a afectar para bien o para mal a ti y a tu familia. Pero qué glorioso es si alguien se encuentra hoy que tiene que tomar una determinación y me dice, no veo, profeta, no sé qué hacer. Ora, y hoy vamos a orar, porque Dios traerá revelación en el medio del conflicto. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Dice, y la palabra era verdadera. ¿Por qué dice que la palabra era verdadera? Porque en el tiempo de la crisis todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo quiere tener la razón. No empezó esto en medio de, bueno, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Israel, aquí en España. De repente todos tienen la vacuna y de repente ninguno la sacó todavía. Me doy a explicar. Si ya va a salir, si sale para tanto, si inyectan a uno y se murió, no importa, va a salir. Ahora, dígame, ¿qué haría usted? Viendo que se está muriendo la gente que inyectaron, ¿usted se pondría la vacuna? Dudas, ¿qué hago, Señor? Porque en el tiempo de la crisis todos quieren ser una voz de dirección. Todos quieren decir, vengan y síganme. Pero no todos tienen palabra verdadera. Que hemos estado viendo en nuestro gobierno, en nuestra nación. Que hoy se decía, no use la mascarilla, no pasa nada. Esto es un contajito de nada, ¿se acuerda al principio? Y de repente no sé cuántos. Y de repente cambiaban las cosas. Confusión. ¿Qué hago? ¿Me la pongo o no me la pongo? ¿Salgo o no salgo? Pero en el tiempo de la confusión, dice, había palabra verdadera. ¿Está conmigo? Nuestro oído, iglesia, se tiene que afinar a la palabra verdadera. Muchos pueden hablar, incluso personas cristianas pueden hablar, pero no porque sean cristianos. Quieren decir que tienen una palabra verdadera. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, cuando Daniel dice, y vino a mí palabra verdadera, ¿qué hace la verdad en nuestra vida en el tiempo de la confusión? Te afirma, te da confianza, te da fe, te da tranquilidad. Pero cuando hay palabra verdadera es porque hay palabra falsa. ¿Sí o no? Yo no sé ustedes si están pegados a la televisión todo el tiempo mirando las noticias. Qué cosa más terrible, eso deprime. Estar ahí escuchando y escuchando. Esos son los que te apagan la fe. Los que están diciendo una cosa y dicen otra. No se altere. Tienes que ir
a la palabra verdadera del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué me dice la palabra en el medio del conflicto? Que aunque sea grande, ayuda vendrá para mí del cielo. ¿Qué me dice la Escritura? Clama el justo y Jehová le oye. ¿Qué dice la Escritura? Que en el tiempo de la angustia yo clamé y Jehová me libró de todos mis temores. La única palabra verdadera donde vamos a tener certeza es a través de la Biblia. ¿Alguien está aquí? La Biblia. No escucha a 10,000 predicadores. No escucha a los otros 11,000. Cada uno dirá lo que se le da la gana. Pero usted tiene que estar en la palabra. Señor, tengo ansiedad. ¿Qué me dices? Señor, hay crisis, no me alcanza la economía. ¿Qué me dices? Que Él es el dueño del oro y la plata y que Él nos va a sustentar, que no hemos visto justo desamparados, ni su simiente que mendigue pan. ¿Alguien está aquí? Palabra verdadera. Palabra verdadera. No lea tanto, mire, ahora no es tiempo de leer tantos libros y libros y libros. Hay que leerlo, es bueno tener intelecto, pero aférrese a la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Tú estás oyendo hoy palabra de Dios y la fe se fortalecerá en medio de tu vida. No tengas miedo de tus hijos en el tiempo de la crisis. Porque la Escritura dice que herencia de Jehová son los hijos. Y la Biblia dice que Jehová se encargará de cuidar y enseñar a nuestros hijos. ¿Alguien está aquí? En la pandemia se te fue el marido. Bueno, deje de llorar. Aférrese a la palabra. Jehová será mi esposo. Santo Dios, tu padre y tu madre se olvidaron de ti. La Biblia dice que aunque ellos se olvidaran, con todo y eso Jehová nos recogerá. ¿Alguien está aquí? Es que como extranjero me siento rechazado. Que dice la Biblia que Jehová cuida del extranjero. Ten paz. Ten palabra verdadera. Y termino con esto para orar. Dice, la palabra era verdadera. Escucha a sus pastores, ¿cuántos dicen amén? Que traeremos palabra que está en la Biblia, palabra verdadera. Y dice, y el conflicto era grande. ¿Cómo era el conflicto? ¿Cómo se imagina de grande? Así, así, así. El conflicto era grande. Era grande. Pero antes que Daniel mencione el conflicto, dice, había palabra verdadera y había revelación de la palabra. Santo Dios, cuando tú tienes palabra y tienes la revelación de la palabra, no te quedarás ciego, sino que seguirás viendo la visión de Dios. Te seguirás proyectando, seguirás corriendo hacia la meta y nada te detendrá, porque en el tiempo de la crisis Dios abrirá nuestros ojos. Mírele al que está a su lado, dígale, abra los ojos, que es lo único que se le ve con la mascarilla. Diga, abra esos ojos que el Señor le dio. Que se abran los ojos del entendimiento, que se abran los ojos del espíritu para ver más allá, para que podamos extendernos. Oh, aleluya. Y dice que el conflicto era grande. Cuando habla de conflicto, ¿qué hace el conflicto? Aparte de lo que mencioné, el conflicto te oprime. El conflicto te hace estar bajo presión y opresión. Pero Daniel dice el conflicto era grande. ¿Por qué muestra que el conflicto era grande? Para que eso nos dé fe a nosotros, de que a pesar que el conflicto era grande, la palabra y la revelación le dio las fuerzas a Daniel para entender
lo que Dios iba a hacer en los próximos tiempos. El conflicto era grande, pero más grande fue la ayuda del cielo. Ahí lo tiene en su Biblia. Dice que a causa de la oración de Daniel, el ángel de Jehová se le apareció. Óigame, ¿cómo cree que Daniel oraba? Para que mueva el ángel. Uno dice, a veces no mueve ni la pluma del ángel orando. Pero Daniel llegó a remover los cielos por la oración. Yo creo que Daniel oraba como CCI. ¿Cuántos dicen amén? Santo Dios. Y cuando Daniel oró en el medio del conflicto, Daniel no se puso a llorar ni a lamentarse en el medio del conflicto. Daniel dijo, tengo palabra, tengo revelación, vamos a orar. Lo mejor que Daniel hacía era orar. Lo mejor que tú y yo que podemos hacer en este tiempo, que es orar. Pero orar con entendimiento. No orar con pena ni lástima, como mendigando algo. No. Tú eres un hijo de Dios. Tenemos legalidad en el reino de los cielos. Y cuando un hijo de Dios abre la boca, el Padre traerá la respuesta. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien puede mover la mano si está vivo, se murió y no me di cuenta? Gloria a Dios que está vivo. Entonces Daniel oró en el medio del conflicto grande. Pero mayor fue la ayuda que vino del cielo. No solo vino el arcángel, no solo vino el ángel de Jehová, sino que también vino el arcángel Miguel. ¿Está conmigo? Ayuda. Santo Dios. No importa el conflicto que estemos viviendo hoy, porque aunque tú no lo veas, más son los que están con nosotros que aquellos que se levantaron en nuestra contra. ¿Está aquí conmigo? No pienses, iglesia amada, que estás con un ángel ahí medio que se le están cayendo las plumas. No, porque a sus ángeles mandará cerca de nosotros para cuidarnos. Hay ángeles que acampan a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Alguien levante la mano si está vivo ahí. No deje que la máscara lo mate ahí, la mascarilla lo ahogue. Diga, los ángeles acampan a mi alrededor. Donde yo voy, hay ángeles que vienen conmigo. Santo Dios. Donde yo me muevo, hay ángeles que abren camino para mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso me gusta esa adoración que dice que hay ángeles que abriendo camino, etcétera, etcétera. Hay ángeles. Tú y yo, iglesia, no estamos solos. El Señor y el ejército y el escuadrón de Dios está con nosotros. Y cuando vino la ayuda del cielo, santo Dios, al principado se lo quitó, se lo derrocó. Y el ángel de Jehová y el arcángel Miguel vinieron y trajeron liberación en el tiempo de la opresión. Iglesia amada, ya queda poco para salir de esta prueba. ¿Alguien está conmigo? Ya queda poco. Ya hemos avanzado casi un año. Digo yo que quedará menos de lo que vivimos. ¿Sí o no? Por lógica. El año 21 Dios ya lo tiene programado. Y avanzaremos. Y continuaremos. Y diremos las maravillas de Dios que ha hecho en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, amada iglesia, para orar.
servicios de oración y milagros. Óigame, crean milagros. En estos días de escuela que hemos tenido, milagros han acontecido. Óigame, y no estábamos cerca para orar, estábamos a miles de kilómetros de muchas naciones. Pero Dios es omnipresente. Él puede estar en Panamá ahora mismo obrando milagros, y aquí en España también, y en todos los continentes, porque Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amada iglesia, hemos caminado en este año y Dios ha sido nuestra fortaleza. Como dijo el apóstol Pablo, estad firmes, y una vez que haya acabado todo, permaneced firmes. Pablo dijo también, esta leve tribulación. Leve, profeta, ¿qué tuvo de leve? Bueno, a comparación de lo que Pablo vivió, es leve. Esta leve tribulación pasajera. A pesar que estamos con mascarillas, tenemos que andar todo el día. Algunos ya agradezcan, los que tenían la nariz grande, ya se le empieza a achicar por la mascarilla. Y a pesar con mascarillas y lavarnos la mano, que casi quedarnos en los huesos de tanto frotar alcohol, pero podemos decir que Dios ha sido bueno y que la prueba pudo haber sido mucho peor, pero Dios ha guardado a su pueblo. Y que hoy podemos estar en la casa de Dios para orar, buscarlo y estar juntos. Eso hoy es un milagro para muchas naciones. Donde hay muchas naciones todavía no pueden reunirse, donde está prohibido. Pero hoy vivimos milagros de parte del Señor. Que sales hoy de la casa del Señor y tienes una cama calentita. Que tienes un plato de comida. Que puedes mirar a la cara a tus hijos. Y si estás solita o solito, bueno, te miras la cara al espejo y sabes que estás vivo. Y mientras haya vida, no importa lo que se haya derribado, porque en Dios nos volveremos a levantar. En Dios haremos proezas. Así que nos preparamos, iglesia, para orar estos 15 minutos o el momento que el Señor nos tome, y vamos a orar. Pero yo quiero que cantemos esa última adoración que sacaron y vamos a disponer nuestro corazón. Mientras nosotros oramos, los pastores, algunos pastores y líderes, usted esté orando. Si usted necesita, cuando oremos por la familia, los milagros, que Dios traiga fuerza, si usted dice eso me pasa, ore con intensidad. Vamos a orar por los enfermos y en las naciones que nos están mirando. Dios es hacedor de milagros. Y si tienes a alguien enfermo, cree solamente. El centurión le dijo a Jesús, Jesús, tengo a mi siervo enfermo. Y Jesús le dijo, bueno, dime y voy contigo. Dijo, no soy hombre digno que entres a mi casa, pero tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Santo Dios, hay palabra del Señor en esta noche. Cuando estemos orando, desata la palabra de Dios y el milagro se hará en el nombre de Jesús. Tan solo si podemos creer. Iglesia amada, sigamos hacia adelante. Iglesia amada, lo mejor de Dios no lo hemos visto, pero lo veremos en los años venideros.